De otro lado, también la representación nacional aprobó ampliar el plazo para las investigaciones en cuanto a la sustentación del informe preliminar sobre los presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes, el cual señala respecto a las 42 denuncias formuladas en la tercera audiencia descentralizada de dicha comisión que se han determinado hechos que evidencian una gestión poco transparente. No obstante, la documentación obtenida no era suficiente para culminar con la investigación, toda vez que se requiere el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de los funcionarios vinculados a los supuestos actos de corrupción, así como realizar una visita de inspección a las obras cuestionadas. En ese sentido, se recomienda ampliar por 90 días el caso en cuanto a las irregularidades cometidas en el gobierno regional de Tumbes. 86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Fue el resultado final de esa votación para que se amplíe este proceso de investigación. Y finalmente, en pleno vespertino, se aprobó con 74 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, el texto sustitutorio planteado por el congresista Manuel Dahmer, presidente de la Comisión de Selección, en cuanto a la exoneración del trámite de envío a comisión y ampliación de agenda del proyecto de ley 4315, el cual propone modificar y precisar la disposición complementaria derogatoria de la ley 30310, ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Padre Abad en el departamento de Ucayali. De esta manera continuamos aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, donde la representación nacional aguarda el ingreso de la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Ana Jara Velázquez, quien informará ante la representación nacional en cuanto a las denuncias de un presunto seguimiento reglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINI estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales. Moción que fue planteada en la sesión matutina de la representación nacional desarrollada hoy jueves 19 de marzo. Un pedido de parte de los parlamentarios en cuanto exponga la ministra Ana Jara, la presidenta, la titular de la PCM, y explique las denuncias. Por su parte, la titular de la PCM en declaraciones vertidas a diferentes medios de comunicación, los cuales se puede recoger, señala que se investigará a la Dirección Nacional de Inteligencia que no haya cometido un exceso en su labor. Ello después de una denuncia periodística diera cuenta de que la DINI rastreó los bienes inmuebles de políticos y ciudadanos. Señala en dicho medio que no se está haciendo una denuncia de seguimiento, sino de acopio de información pública, pero debe investigarse, expresan declaraciones. Jara Velázquez recordó que la DINI está adscrita a su sector y que el jefe de dicho organismo ya había informado en sesión a la Comisión de Inteligencia del Congreso que habían hojas básicas de información públicas de actuales autoridades y de anteriores gobiernos. Hay que verificar que no haya cometido un exceso en las facultades que tiene la DINI para hacer su trabajo de contrainteligencia, señaló la titular de la PCM. En cuanto a una comisión reorganizadora, Ana Jara indicó que ya está en funciones y sesionando la comisión reorganizadora de la DINI, compuesta de 3 miembros y un secretario técnico. Trabajo Hola, dos. que debe proceder a la modernización de la DINI y ponerle
candados legales para que no hayan excesos en las facultades cuando se hace una labor de inteligencia y contrainteligencia. Hola, hola, dos. Cita al medio de comunicación. 7 de la noche con 22 minutos. Hola, dos. Una transmisión en vivo y en directo a través de Central de Noticias del Congreso y sus múltiples plataformas como son El Heraldo, Radio del Congreso y Central de Noticias del Congreso de la República. Mientras vienen preparando el atril para que la presidenta del Consejo de Ministros se presente y exponga ante la representación nacional el informe en cuanto a la denuncia planteada por el congresista Gago y que se sumaron el resto de parlamentarios. Hola, hola, probando, 2, 3, hola. Dos. Uno. Hola. Hola, dos. En cuanto al dictamen recaído en el proyecto de ley 3785, el cual fuera aprobado al inicio del pleno vespertino, con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, el cual propuso la creación del distrito de Pucallpa con su capital Hualgua, en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho. Ese fue el primer dictamen aprobado hoy por la representación nacional en horas de la tarde. El análisis en cuanto a la iniciativa legislativa de la creación del distrito de Pucallpa sustenta el procedimiento prioritario y especial que merecen los casos demarcatorios en zonas de frontera u otros de carácter geopolítico relacionados con la intangibilidad del territorio de seguridad nacional, ley de demarcación y relación territorial, reglamento de la ley de la demarcación organizacional y territorial, cuanto al análisis de la aprobación de ese dictamen para la creación del distrito de Pucallpa con su capital Hualgua de la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. El procedimiento prioritario señala que se aplica de manera excepcional y se supone el cumplimiento de los siguientes requisitos, como es una zona de frontera u otra de carácter geopolítico relacionados con la intangibilidad del territorio y la seguridad nacional, promover de oficio por el Poder Ejecutivo, así como contar con la opinión favorable de los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa. Bien, aún aguardan aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo la presencia, el ingreso, nada menos que de la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara, para que informe a la representación nacional respecto de la denuncia de un presunto seguimiento, arreglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINE estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales, a la cual esperan la respuesta de parte de la titular
aquí en el hemiciclo principal los integrantes de la representación nacional apostados aquí en sus respectivas curules del Palacio Legislativo. Los balcones del hemiciclo principal, donde se encuentran también los diferentes medios de comunicación, esperando también para capturar el preciso instante en el que ingresa o haga su ingreso a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Siete y 29 de la noche, una transmisión en vivo y en directo de la central de noticias del Congreso y la concurrencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aquí al Parlamento Nacional. También, como señalamos anteriormente, tras el pedido del presidente de la comisión investigadora del caso Rodolfo Orellana, Vicente Ceballos, quien solicitó un plazo ampliatorio de 120 días hábiles con la finalidad de culminar las diligencias pendientes, recabar la información solicitada a las entidades públicas y privadas, recabar la información financiera, bursátil y tributaria, recibir las declaraciones programadas, así como generar propuestas que permitan consolidar las conclusiones y recomendaciones finales que dicha comisión investigadora tiene por mandato del Pleno del Congreso. También fue aprobado por unanimidad, 90 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, permitieron la ampliación de agenda por 120 días hábiles. La presente investigación tiene como antecedente las denuncias públicas que presentaban las diversas personas agraviadas por esta organización. Es así que una vez instalada esta comisión investigadora se recibieron diversos documentos presentados por los agraviados, se recabó información propalada en los diversos medios de comunicación y además se realizó una búsqueda en la base de datos de carácter público. Posteriormente, esta información fue debidamente analizada, procediéndose a solicitar información a las diversas entidades públicas y privadas, programando la declaración de personas agraviadas por esta organización. En estos momentos, ya sin su ingreso, la titular del Parlamento, Ana María Solórzano Flores, para reanudar esta sesión plenaria que, como señalamos anteriormente, esperan la presencia de la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara. Señores congresistas, se reabre la sesión. Se va a consultar la dispensa de acta de los temas tratados durante la presente sesión. Los congresistas que estén de acuerdo, levanten la mano. Los que estén en contra. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Ha sido aprobada la dispensa. Se encuentra en los salones de la presidencia la presidenta del Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso de la República para informar respecto de las denuncias relacionadas al seguimiento de congresistas y distintas autoridades. En este momento va a ser invitada a ingresar a la sala de sesiones. Suspende por breve término. Bien, la titular del Parlamento acaba de suspender por breve término nada más el ingreso de la presidenta del Consejo de Ministros, era Ana Jara Velázquez, para que informe respecto a las denuncias de un presunto seguimiento, relaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINE estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales que aguardan
la representación nacional ya en sus respectivos curules aquí en el hemiciclo del Congreso de la República. Con 33 de la noche, la transmisión en vivo y en directo desde la Central de Noticias del Congreso y sus múltiples plataformas como es el Heraldo, Radio del Congreso y Central de Noticias del Congreso. Bien, precisos momentos en que la titular de la PSM saluda a la presidenta del Parlamento Nacional, así como a los presidentes, y se dirige o procede a saludar a los congresistas que se encuentran ya en el hemiciclo para en breve nada más iniciar con lo que es su presentación del informe sobre ese presunto seguimiento o reglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia de INE estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales. Continúa la titular de la PSM saludando a los congresistas quienes se han dado cita hoy aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Saludo con el congresista Marche Jade, uno a uno, viene saludando para luego proceder a presentar su informe. En ese momento saluda a la congresista Rosa Mavila, la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, así como el congresista Mesías Guevara, Manuel Dahmer, quienes ya se encuentran aquí en el hemiciclo del Palacio Legislativo. Damos el Pleno del Congreso que preside la congresista Ana María Solórzano Flores acordó por unanimidad el pedido de la Comisión de Fiscalización de ampliación por 90 días del plazo de la investigación del Gobierno Regional de Tumbes, en el que se habrían detectado graves irregularidades por más de 1.500 millones de soles. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, al confirmar algunas de las cifras dadas por el legislador tumbesino Manuel Merino por presuntos desvíos de fondos del canon y sobrecanon, por obras paralizadas por trabajadores fantasmas, malversación de recursos irregulares, en la ejecución de diversos proyectos, en el uso de la violencia en perjuicio de la población de esa región. El congresista Wong, al presentar el informe preliminar para solicitar la ampliación del plazo de investigación, señaló como responsable a varios funcionarios encabezados por el expresidente regional Gerardo Viñas Dioses, que se encuentra prófugo, por el cual pidió una mayor acción al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial en torno a esas graves irregularidades. El legislador Merino dijo que existirían más de 1.200 funcionarios involucrados en esas irregularidades. Por ello, señaló, no solo es necesario ampliar el plazo, sino otorgar los recursos necesarios a fin de poder contar
contratar personal especializado para complementar la investigación. Su colega Yehude Simon también se sumó al pedido y pidió una mayor acción de la justicia para detener los responsables de estas irregularidades hechas denuncias en la región Tumbes. Por ello, la Organización Nacional aprobó por unanimidad el pedido de la Comisión de Fiscalización en cuanto a la ampliación del plazo de investigación de la gestión del expresidente regional de Tumbes, Viña Dios. La ampliación fue aprobada por 86 votos a favor, el quórum del Parlamento en ese momento. Continúa la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros saludando a los congresistas, en este caso, el congresista Octavio Salazar, Juan Díaz Dios, Pedro Espadaro se suma al saludo a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Finalizado el saludo, se dirigirá al atril para iniciar el informe solicitado en horas de la mañana en el pleno matutino por la representación nacional en cuanto a conocer este informe respecto a las denuncias del presunto seguimiento, reglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINE estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales. 7:39 de la noche, una transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, donde ha concurrido la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara. Señores congresistas, se reanuda la sesión. La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial saludo a la señora Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso para informar respecto de las denuncias relacionadas al seguimiento de congresistas y distintas autoridades. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, en la sesión del día de hoy se va a pasar a sesión secreta para escuchar la exposición que sobre la materia indicada realizará la Presidenta del Consejo de Ministros. Dígame, congresista Díaz Dios. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. En efecto, hubo una Junta de Portavoces que votó este tema, mi bancada votó en contra. Básicamente queríamos pedir a través de una cuestión previa que el Pleno del Congreso de la República se pronuncie respecto a la oportunidad de que esta sesión sea pública o reservada. Hace unos instantes pregunté a la Premier Ana Jara si había algún inconveniente en que la sesión sea pública y entiendo que ella está llana, en todo caso, a lo que decía el Congreso.
El motivo de la cuestión previa que voy a pedir que sea sometida a votación, señora Presidenta, está en el sentido que no solo se ha hecho seguimiento irregular, por eso está la Premier acá con nosotros, a los congresistas de la República, sino a más de 100.000 personas. Entonces, es evidente, señora Presidenta, que las explicaciones no se deben quedar en el marco de la reserva o el secreto, salvo, por supuesto, que la señora Premier nos diga que hay algunos elementos de secreto o de seguridad nacional, que en todo caso, evidentemente, Presidenta, responsablemente iremos en esa fase de la sesión a sesión secreta o reservada y luego volveremos a sesión pública. Entonces, no sé si me pide una interrupción al congresista Gagó, señora Presidenta, a través suyo, y la segunda interrupción al congresista Juan Carlos Segura. Interrupción al congresista Gagó. Gracias, Presidenta. Efectivamente, lo que dice Juan José Díaz es correcto. No solamente ha habido reglaje a funcionarios públicos y congresistas, ha habido reglajes a empresarios, ha habido reglajes a periodistas, y ellos que trabajan por el Perú, que han hecho crecer este país, merecen una explicación. Por lo tanto, tiene que ser pública esta sesión. Reservado, lo que tenga que ser reservado, pero público para darle explicación a esos miles de empresarios que se rompen el lomo día a día para mantener este país y seguir creciendo. Gracias, Presidenta. Congresista Eguren, segunda interrupción. Gracias, congresista Díaz Dios, gracias, Presidenta. Presidenta, más que someter al Pleno la decisión de en qué etapa, si desde el inicio o en algún momento en el transcurso de la sesión pasamos a sesión reservada, creo que le compete a la señora ministra, porque nosotros no sabemos la calidad de información que va a expresar. En consecuencia, debiera ser la señora ministra quien solicite que sea sesión reservada desde el inicio o en el momento que lo considere pertinente. Gracias, Presidenta. Culmine, congresista Díaz Dios. Gracias, Presidenta. En realidad, ese debió ser el camino ideal, lo que acaba de decir el congresista Juan Carlos Eguren. Hemos debido comenzar la sesión pública, como es lo que nos dice el artículo 51 del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, preguntando a la Premier si su exposición contiene algunos elementos que por seguridad nacional se tengan que dar en una sesión reservada o secreta, pero no en una junta de portavoces, que en todo caso existe el acuerdo. Y como existe ese acuerdo, y por encima de la Junta de Portavoces está el Pleno, es que para cumplir en todo caso con las formalidades que manda nuestro reglamento, es que planteo, mediante una cuestión previa, que ese tema sea sometido a votación, dejando anulado el acuerdo de Junta de Portavoces y, por supuesto, preguntemos a la Premier si es que su exposición contiene elementos que atenten o pongan en riesgo la seguridad nacional. Caso contrario, señora Presidenta, miles de peruanos que legalmente han sido seguidos por esta dirección de inteligencia merecen, al igual que nosotros, parlamentarios, conocer la verdad de este tema. Muchas gracias, señora Presidenta. Así es que le solicito sea sometido este tema como cuestión previa. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora Presidenta, saludando a la primera ministra. Realmente, una vez más, vemos cómo los acuerdos y las votaciones de la Junta de Portavoces quedan pintadas en la pared. Fue a propuesta de nuestra bancada para salvaguardar la situación, la coyuntura que estamos viviendo, donde este tipo de información está siendo utilizada en un sentido y otro, donde ha habido el propio reconocimiento de congresistas del gobierno anterior, de que esta práctica se inició en otro gobierno anterior. No ha habido prueba alguna de que haya algún hecho ilícito en relación a esto y se quiere exponer a la primera ministra a un circo mediático cuando ya se acordó en la Junta de Portavoces que tenemos que salvaguardar la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos que salvaguardar la seriedad, tenemos que salvaguardar la democracia. No olvidemos que se está haciendo pública información que tiene carácter reservado, que tiene una razón de ser, que ya sabrán explicar las autoridades en su momento. Entonces, si las reuniones, yo estoy seguro que si el día de hoy van a poner o pretender poner contra la espada de la pared a la primera ministra, ella dirá, bueno, no tengo ningún problema que sea público, pero se supo, porque se advirtió que para que sea público y que pueda tener respuestas, la primera ministra pidió tiempo para traer informaciones. Dijeron, no, que venga hoy día, no importa, que sean reservadas. Y ahora
que tienen todas las cámaras prendidas, se les pueden prestar una cámara para que se la lleve a su casa con resista día de Dios, para que esté feliz todo el fin de semana. Yo creo que sería la solución, pero realmente si quieres cámara te voy a regalar una en tu cumpleaños. Yo honestamente, señora presidenta, no entiendo estos dobles discursos, por favor, al colegio de nuevo con la señora Alcorta, ¿ya? Yo creo que este tipo de... No tiene educación, por favor. ¿A qué colegio ha sido para no mandar a nadie ahí? Por amor a Dios. Por eso, señora presidenta, quiero que se respeten los acuerdos de la Junta de Portavoces, que no se utilice este hemiciclo para hacer más shows mediáticos que creo que más que suficiente tenemos todo el día. Yo por eso pido que continuemos en la sesión como se acordó en la Junta de Portavoces, porque ya son las 8 de la noche y digamos que va a empezar a las 7 de la noche. Gracias. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidenta. Señora presidenta, para hoy nosotros teníamos una agenda muy importante donde hemos debido discutirlo y lamentablemente nos hemos distraído de la agenda. Yo voy a ser bastante respetuoso de lo que designa y lo que decida el Pleno en su conjunto, pero que quede bien claro, señora presidenta, que el pueblo peruano exige e invoca transparencia en la gestión pública. Pero que quede bien claro también que en el colectivo peruano, en la historia, en la memoria de todos los peruanos, sabemos, señora presidenta, quiénes son aquellos que han utilizado con bajeza, señora presidenta, el servicio de inteligencia. Prueba de ello es que el señor Montesinos está preso. Y ahora que no vengan ciertos aliados, ciertos discípulos de estos señores, a pretender darnos ejemplos, señora presidenta. Mi bancada, y especialmente mi persona, va a ser respetuoso de lo que decida el Pleno, pero siempre dejando claro que aquellos que hicieron prácticas infraternas, señora presidenta, no nos van a venir esta noche ante el pueblo peruano a decirnos que son los moralizadores cuando son los discípulos de Montesinos, señora presidenta. Muchísimas gracias. A ver, señora congresistas, les pido silencio, por favor. A ver, déjenme hablar, congresistas. Efectivamente hubo un acuerdo de Junta de Portavoces, ya que estamos acá con los medios de comunicación presentes, y hay mucha expectativa respecto a la respuesta de la Premier. Se suspendió todo el día el Pleno, hasta las 4 de la tarde. Solamente hemos sesionado 3 horas para ver proyectos de ley. Y en la sesión de Junta de Portavoces se tuvo la misma discusión que estamos teniendo en estos momentos. Y por mayoría se acordó que se lleve a cabo la sesión de manera reservada, de manera secreta. Eso es lo que quiero informar y además decir que según el reglamento, cuando se trata de asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran, son las dos condiciones por las cuales se ve. A todo esto me pide la palabra la Premier Nájara, que me gustaría que la escuche. Premier, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta del Congreso, señoras y señores congresistas de la República, señoras y señores de la prensa. No tengo en nombre del gobierno del presidente Ollanta Humala ningún inconveniente que la sesión de esta noche sea pública. Ustedes han pedido un gesto político y estoy respondiendo un gesto político de venir con todo el respeto a la representación nacional, señora presidenta, para responder por la publicación del diario Correo el día de hoy. Se me dio la potestad en consulta de escoger una fecha próxima, toda vez que tenían una semana de representación y, presidenta, yo le dije que tenía toda la disposición de venir. Este es el gesto político. Vivimos en democracia, no hay nada que deba ser oculto. Gracias, presidenta. Bueno, ya teniendo la declaración de la propia Premier de no tener ningún inconveniente, solamente, Premier, para que quede claro que fue este Parlamento quien decidió en horas de la tarde, y no solicitud suya, sino este Parlamento en su autonomía decidió que la sesión sea de manera reservada. Continuamos con la sesión. Iniciamos entonces con la exposición de la Premier Nájara. Premier, ¿puede hacer usted uso de la palabra?
señora Ana María Solórzano Flores, Presidenta del Congreso de la República, señores y señoras congresistas, asisto a esta sesión atendiendo a la citación que se me ha formulado en horas de la tarde para informar sobre el presunto rastreo de propiedades, vehículos y compañías de políticos, empresarios y periodistas que se atribuye a la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Acudo a este pleno en primer lugar para reafirmar mi vocación democrática y de profundo respeto por el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Este gobierno, el gobierno del presidente Ollanta, jamás ha dictado una disposición que vaya en contra de estos principios que propugno y que compartimos plenamente con el presidente de la República. Respecto a las acciones denunciadas el día de hoy por esta revista de circulación nacional, debo señalar con claridad que dentro del marco de sus competencias, la Dirección Nacional de Inteligencia puede solicitar información en mérito a convenios a diferentes entidades públicas como Registros Públicos, RENIEC, Infocor, SUNAR, Policía Nacional del Perú, Migraciones, entre otros. Respecto de autoridades, funcionarios públicos y personas que van a ocupar estos cargos en el Estado y de cualquier persona natural que potencialmente pueda constituirse en una amenaza para la seguridad nacional o cuya seguridad pueda ser amenazada gravemente. Sin embargo, en una sociedad democrática, un sistema de inteligencia no puede efectuar acopio de información referido a políticos, periodistas, empresarios o cualquier ciudadano que no constituya un riesgo o una amenaza para la seguridad. Nuestra posición como gobierno ha sido clara desde el inicio. Reitero lo señalado por el señor presidente de la República, que acciones proscritas como el reglaje y el seguimiento no tienen cabida con nuestro gobierno. Por el contrario, como es de conocimiento público, altos funcionarios de nuestro régimen han sido víctimas de interceptación de sus comunicaciones, tales como el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Silva Martinot. Señora Presidenta, la nota informativa o periodística publicada el día de hoy en Correo Semanal debe investigarse. Esta es la postura clara del gobierno de Ollanta Humala y mi postura como presidenta del Consejo de Ministros, porque bajo mi sector está adscrito este organismo público. Esta información debe investigarse y, por tanto, el día de hoy he cursado la comunicación al señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, oficio número 169-2015-PCM/partida-DM, fechado obviamente el día de hoy, 19 de marzo del 2015, en la que le solicito, habiéndose hecha una publicación a través de la revista Correo Semanal, denominado Rastreo Masivo, páginas del 8 al 15, y que en dicha nota periodística se rotula al interior que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, investigó las propiedades y armó expedientes de miles de peruanos con información recabada de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, y que en la lista aparecen ministros, congresistas, empresarios y periodistas. En atención a lo expuesto, en mi condición de presidenta del Consejo de Ministros, considerando que de la lectura del referido informe de prensa se puede desprender o se podría desprender la comisión de ilícitos penales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito disponga el inicio de las acciones e investigaciones a las que hubiera lugar contra los que resulten responsables, a fin de que se determine la existencia de los delitos que podrían haberse cometido y se individualice el presunto autor o autores del mismo, determinándose en la estación procesal correspondiente la sanción que corresponda. Este es el oficio, señora Presidenta, que yo he cursado en mi condición de primera ministra
y en representación del gobierno del presidente Ollanta, al señor fiscal de la Nación. Presidenta, el Congreso de la República, como lo dije hace algunos instantes, requería mi presencia como primera ministra para responder ante el Pleno del Congreso lo que políticamente está bajo mi competencia, que es la DINI. Y yo he venido con la mejor vocación para decirle a la representación nacional, como siempre lo he afirmado, no existe una directiva, no existe ninguna instrucción dada por el señor Presidente de la República o por mí, en mi condición de primera ministra, para que se proceda a acciones proscritas que socavan la democracia, como el rastreo, el seguimiento, las interceptaciones telefónicas, como sucedió en antaño. Y por tanto, si el Ministerio Público, que es el tutelar de la acción penal, determina que el acopio de información pública, porque lo que nos reporta la revista Correo en su edición de hoy es información pública a la cual puede tener acceso cualquier ciudadano, inclusive a través del uso del Internet, será quien determine los alcances del por qué se incurrió en el acopio de la información de personajes que no ejercen cargo público o de personajes que no constituyen un peligro para la seguridad nacional. En principio, quien haya hecho esto tendrá que responder ante la justicia, tendrá que responder por qué lo hizo, qué ameritó ese acopio de información pública. Y en segundo lugar, se tendrá que determinar el uso de esa información. ¿Para qué se requería esa información? ¿Para quién? ¿O quiénes fueron los destinatarios finales de esa información? Eso es lo que se tiene que determinar. Si esa información sirvió para que terceras personas ejerciesen sobre estos personajes algún tipo de presión o amedrentamiento, eso es lo que se tiene que dilucidar. Este gobierno, señora presidenta, no va a apañar a nadie. Este gobierno no se va a comprar el pleito de la corrupción, porque este gobierno es un gobierno democrático. Y por eso es que respondemos al gesto político de acudir cuando el Congreso de la República nos cita para venir a responder, que se va a investigar, que nosotros mismos hemos solicitado al señor fiscal de la Nación que intervenga. Y es una oportunidad para que el fiscal de la Nación haga una investigación sumaria, diligente, como lo espera la opinión pública. Y nosotros estamos en la obligación de dar todas las facilidades del caso. Además, señora presidenta, es bajo mi gestión, como primera ministra, que se han tomado acciones concretas. Muy bien hubiese sido para mí ponerme de perfil, muy bien hubiese sido para mí hacer la política del muertito. Aquí no pasa nada. No existe desconfianza en los sistemas de inteligencia del Perú. Acá vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. Seguramente eso hubiese sido lo más cómodo para mí, pero no fue así, presidenta. Conversado el tema con el señor presidente de la República, y él convenía igual que yo, y habiendo llevado este tema al Foro del Diálogo Nacional en su primera sesión bajo mi presidencia en la PCM, se dispuso el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia, dejándose a salvo que la parte operativa de inteligencia debiera seguirla realizando, es decir, proporcionar la información de inteligencia, los sectores de defensa, de relaciones exteriores y del interior, y que esta reorganización estaría a cargo de una comisión que contaría con una secretaría técnica que al efecto ya se designó, que ya va sesionando y que tiene como plazo establecido por una norma proveniente del propio Ejecutivo un plazo de 180 días para elaborar su informe. Esto seguramente tendrá que ser materia de investigación también por parte de esta comisión reorganizadora. Esto tiene que investigarse, el porqué de este acopio de información pública y cuál sería su uso. Y señora presidenta, una vez que se tomó la decisión política de modernizar la Dirección Nacional de Inteligencia, de reorganizar la Dirección Nacional de Inteligencia, una decisión que produjo en determinado sector de la opinión pública malestar. De pronto, resulta que la DINI era la octava maravilla del mundo. Resulta que la DINI no necesitaba ser reorganizada.
Resulta que la información que proporcionaba la DINI nos permitía a nosotros, las autoridades, la toma de decisiones. Resulta que la DINI estaba perfecta y no necesitaba siquiera reorganizarse, ni mucho menos el cierre temporal. Y esas mismas voces que pusieron el grito en el cielo, Presidenta, cuando tomamos acciones concretas para reorganizar la DINI, ahora señalan que esto ya era conocido, que las acciones del recabo de la información pública, hoy he leído la información de una declaración pública que ha hecho el director del diario Correo y de la revista Correo Semanal, el señor Iván Slokovich. El mismo director de esta revista señala que sí, pues, esto es acopio de información pública. Textualmente, esto es acopio de información pública, de acceso público. Él lo que se pregunta y lo que nos preguntamos nosotros, y por eso hemos requerido que sea el propio Ministerio Público y la Comisión Reorganizadora que hará su trabajo al interno, que investigue el por qué se hizo y cuál sería el uso de esa información. Pero él mismo reconoce que esta es una información de carácter público. Acá, señores, no hay una sola línea que viole el secreto tributario, que sí es inconstitucional. Acá, señores, no existe una sola línea que viole la vida personal, la intimidad de las personas, como sí sucedió en décadas anteriores, donde inclusive habían videos de citas de excongresistas de la República y otras autoridades públicas que eran asiduos visitantes de hostales en el distrito de Barranco. Acá no hay interceptaciones telefónicas, no existe una sola directiva, Presidenta. El Ministerio Público lo investigará, el Congreso lo investiga. Muéstreme una sola directiva mía, como Presidenta del Consejo de Ministros, muéstreme una sola directiva del señor Presidente de la República que disponga el reglaje, el seguimiento, la interceptación telefónica contra un personaje público o terceros, para que así como nosotros, en este gobierno que es democrático, así como los que nos antecedieron, porque de esto, señora Presidenta, también tendrán que dar cuenta los gobiernos anteriores. Se dice que forma parte de la inteligencia y la contrainteligencia la elaboración de esta información que le permita a las autoridades la toma de decisiones. Se dice que se tiene que ubicar a determinados personajes que puedan constituir peligro para la seguridad nacional. El asunto es ¿por qué sale esa información? El asunto es quiénes se aprovechan de ese acceso vía convenios que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia para proporcionar la misma a terceras personas o instituciones que luego con fines proscritos la puedan utilizar. Señora Presidenta, yo me muestro también indignada. Por supuesto que sí. Yo también estoy en esa lista que supuestamente han revisado para saber mis propiedades, mis antecedentes. Yo en lo particular, Presidenta, considero que siendo una persona pública no tengo por qué rasgarme las vestiduras. Sí consideraría que se está violentando mis derechos humanos si en esa información estuviese información relativa a mi vida personal, si se hubiese violentado mi reserva tributaria, si se hubiese violentado mi correspondencia, si se hubiese violentado mis comunicaciones. Pero en la medida que lo que ahí se consigna es información pública, Presidenta, yo no tengo por qué hacer una cuestión de Estado al trabajo de contrainteligencia que hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Acá en el Congreso, señora Presidenta, tenemos congresistas que han ejercido el cargo de primeros ministros. Acá en el Congreso de la República tenemos un congresista que ha sido en su momento director también de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el congresista Mora. El congresista Mora ha aceptado, también en declaraciones públicas, que el acopio, recolección de datos públicos se hace de funcionarios públicos o de quienes ejercen puestos de confianza. Pero esa información no debe ser utilizada fuera de la DINI. Señora Presidenta, de acuerdo a lo que dice la información del diario Correo,
este acceso a información pública, esta indagación, este acopio de información que ha hecho la Dirección Nacional de Inteligencia, y habría que ver cuántos lo han hecho, acá se señala un código de acceso, habría que ver cuántos más lo han hecho. Señora Presidenta, data inclusive del gobierno anterior. O sea, esto debe ser algún tipo de política de inteligencia. Ustedes pueden ver, está colgado en un link, es público. Información que data desde el 2010, desde el 2011, inicios del 2011, cuando ni siquiera estábamos nosotros encabezando siquiera la intención de voto para la presidencia de la República. Éramos los patitos feos de la contienda electoral a inicios del 2011. Y sin embargo ya se accedía a esa información que era de carácter público. ¿Dónde están esas voces, señora Presidenta? ¿Dónde están los que fueron directores del Servicio de Inteligencia en esos años? ¿Dónde están para decir si este acopio de información pública son los usos y costumbres para hacer prevalecer la seguridad y el orden interno, siempre y cuando el uso no sea contrario a ley? Y siempre y cuando no se violente también la información de personas que nada tienen que ver con el ejercicio de la función pública y que no constituyan peligro frente al orden interno, ni sean también potenciales víctimas de delitos y por los cuales también se requiere saber la información de ellos. Presidenta, yo le voy a mostrar, porque leído la revista Correo, le pedí a la Dirección de Inteligencia, dice que acá existe documentación referida a mí y me traen en este momento supuestamente esa información. Esta es la bendita información que tanto escándalo causa. Esta ficha. Yo decía ahora en horas de la mañana a propósito de una entrega pública de 12 camiones ecológicos vía cooperación internacional con el gobierno japonés a favor de 6 gobiernos regionales, que esta es la información básica. Este es el temible file de los funcionarios públicos. Por su intermedio, señora Presidenta, yo no sé si el exdirector de la DINI, el congresista Daniel Mora, podrá confirmar qué es lo que se manejaba también en ese gobierno, en el gobierno de Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, señora Presidenta, en 5 años de gobierno tuvieron 11 directores de la DINI. 11 directores de la DINI. Y cuando el gobierno del señor Alberto Fujimori decidió cerrar el Servicio Nacional de Inteligencia, nos encontramos que el SIN tenía más de 8.000 trabajadores, más que cualquier ministerio, más que cualquier entidad pública, creo que con excepción del Ministerio de Educación. 8.000 trabajadores dedicados a hurgar en la vida privada de la gente, para luego chantajearlos. Si no, no hubiese sido cerrado, es un hecho público, es un hecho público. Presidenta, en esta ficha se recolecta información pública, los datos de la RENIEC, los que aparecen en el Documento Nacional de Identidad. ¿Está mi cara? Estoy más joven, Presidenta. Por favor, señor. Disculpe, Premier. Vamos a pedir a los congresistas silencio para poder escuchar a la Premier. Después van a participar los parlamentarios, que ya estoy tomando nota de los que van a participar. Continúe, Premier. Por favor, con todo gusto. Con todo gusto. Inmediatamente. Adelante. Por favor, que alguien se acerque. Y dicho sea de paso, en la primera denuncia que formula la señora Presidenta por su intermedio del diario Correo, acá también lo tengo, voy a buscar el file cuando me siente, también oficia a la Fiscalía de la Nación para que se haga la investigación. Este es el temible file de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Mi rostro, más joven, Presidenta, ya quisiera que el tiempo se congelase. Esta es mi cara. Ya el ejercicio del cargo público me va avejentando, señora Presidenta. Los datos personales de la RENIEC son datos públicos. Mi RUC, como contribuyente, es público que yo soy notaria pública y antes, para ejercer ese cargo, evidentemente abogada. Mi situación de Infocor, ¿a cuánto asciende mi deuda? Cualquiera puede acceder a la información de Infocor. ¿Y cuál es mi calificación? Normal en un 100%. Las propiedades que tengo en registros públicos, los cargos que dice registros públicos que yo tengo.
en una asociación de defensa de los derechos humanos. Un instituto, yo ya no me acordaba. Presidenta, yo me he titulado hace más de 20 años. Y recuerdo que mis ex profesores de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga me pidieron acompañarlos en una institución denominada Instituto para el Desarrollo del Derecho y la Democracia. Ya ni me acordaba que formaba parte de esta asociación en defensa de los derechos humanos. Acá aparece y está en registros públicos. Luego, otra afiliación en un club deportivo. Los iqueños somos famosos, señora Presidenta, por equipos como Octavio Espinosa, Estudiantes de Medicina, y acá había un equipo, La Unión, que ya tampoco ni recordaba yo, donde a los que teníamos algún tipo de cargo, yo en mi condición de notaria pública, nos pedían que formáramos parte de la institución para luego colaborar con el club en sus presentaciones deportivas. Pero acá está, esta es la información. Mi filiación política, cuando accedí al padrón del partido al que pertenezco, que es el Partido Nacionalista, los procesos electorales. Si me permite, señora Presidenta, por favor, un mínimo respeto en la medida que en el mismo día, habiendo sido, señora Presidenta, convocada en horas de la tarde, habiendo suspendido una sesión de la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales, el CIAS, que convoca más de 10 ministerios para ver los programas sociales en los pueblos de la Amazonía, he venido para cumplir con el gesto político de responder ante la representación nacional, pero sin bravuconadas, si usted me lo permite, Presidenta. A ver, se le pide a los señores congresistas que la Premier no deja de tener razón porque le hemos invitado. Este Parlamento ha invitado a la Premier para escucharla. Ustedes han pedido, han solicitado, y eso ha sido un acuerdo de Junta de Portavoces. Solicito, por favor, a los parlamentarios mantener el orden para, culminada la exposición, puedan ustedes transmitir sus inquietudes. Adelante, Premier. Ya estoy por acabar, señora Presidenta. Lo que quiero es que la ciudadanía sepa cuál es el file que maneja la Dirección Nacional de Inteligencia para los funcionarios públicos. Los procesos electorales en los que he participado, antecedentes policiales, no registro, antecedentes en el Ministerio Público, antecedentes judiciales, no registro, la información referencial de los estudios, es decir, la hoja de vida que se presenta al Jurado Nacional de Elecciones, mi movimiento migratorio, todos referidos ya cuando he ejercido un cargo dentro del Poder Ejecutivo, y dice entre paréntesis que es información de migraciones. Y luego se actualiza cuando accedo al Poder Ejecutivo, los mismos datos. Y recientemente ya cuando paso a ser presidenta del Consejo de Ministros, y no hay más. No hay más información, señora Presidenta. Yo estimo